Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a un programa de Tres Razones para Ver, en el cual tenemos un invitado de lujo. Esta noche nos acompaña el director del documental Tallos. Un documental que realmente ha dado mucho de qué hablar en los últimos años. Y no solamente por todo esto que se ha generado a través de su documental, sino por estas historias, estos míticos comentarios, estos míticos seres que podrían existir en la cueva de los Tallos. Para mí y para el equipo de Tres Razones para Ver, es un gran placer tenerte, Miguel Garzón, director del documental Tallos, con quien vamos a conversar un poco sobre lo que fue este documental, cuáles fueron sus experiencias, cuáles fueron las vivencias que Miguel vivió dentro de la cueva de los Tallos. Como no es de otra razón, también nos acompaña nuestro gran querido y amigo Douglas Morales. Los micrófonos son todos tuyos. Felipe, y nada, para mí es también un placer estar en este momento conversando con Miguel. La verdad es que el documental de Tallos es un trabajo que es muy difícil de realizar y a la vez también guarda un misterio interesante. Y bueno, para no perder mucho tiempo, vamos a empezar ya con la entrevista hoy. Te doy la bienvenida, Miguel. Bueno, Miguel es un director, también es director de fotografía. Él es catalán, aunque vive en Ecuador en este momento. Bueno, también hace comerciales y también hiciste la foto del documental Propagandía, ¿verdad? Soy uno de los fotógrafos, sí. Pero bueno, te doy la bienvenida para que te presentes ante la gente y ahí continuamos conversando. Bueno, gracias por recibirme. Sí, soy Miguel Garzón, efectivamente. Llevo más de 10 años ya en Ecuador. Trabajo en una productora de la que soy socio, Cámara Oscura. Hacemos cosas para clientes, pero bueno, nuestra pasión es realmente contar historias y hacer cine. Entonces, en la medida de lo posible, cuando digamos los clientes y la vida lo permiten, pues también hacemos proyectos propios como Tallos. De ley, eso me parece que es increíble, porque finalmente ese es el fin de todas las personas que quieren hacer cine. Pero bueno, cuéntame un poco, ¿cómo fue este proceso de empezar a hacer Tallos? ¿Cómo te enteraste de la historia de estas cuevas? O más que todo también la historia detrás de la expedición en la cual estuvo Neil Armstrong, que es básicamente de cómo arranca también este documental, más que todo. Pues me acuerdo bien, digamos, del arranque del documental, porque sucedió en un viaje, de hecho, a una filmación para un cliente, y estaba hablando con Jime, mi pareja y la productora del documental, socia también, digamos, de Cámara Oscura, sobre posibles temas para hacer proyectos personales, ¿no? Y ella me habló de la Cueva de los Tallos, que conocía, digamos, a través de otra persona, y la verdad es que desde el primer momento me llamó mucho la atención, porque me pareció una historia con muchas anécdotas, que podía ser interesante visualmente, en fin, divertida de investigar y de contar. Y arrancó ese día. Entonces, a partir de ahí, empecé a entrevistar a Rafael Calderón, que es miembro del grupo Ramas, un grupo de contacto extraterrestre, y él había estado 4 veces, me parece, antes de ir con nosotros en la Cueva de los Tallos. 4 o 5 veces. De las personas, en realidad, en Ecuador que más había estado en aquel entonces en la Cueva de los Tallos, y un poco él nos dio esa vertiente como más esotérica o mística sobre la cueva. Y después otro pilar muy importante, digamos, otro paso grande que dimos en aquellos comienzos fue contactar a Teófilos Tolkeridis, que es un geólogo de origen griego-alemán, pero que también vive en Ecuador hace muchísimos años. Yo creo que uno de los geólogos más importantes del Ecuador, que no había estado nunca en la Cueva de los Tallos y justo tenía muchas ganas de ir y estudiarla. Y eso un poco nos dio la vertiente más científica sobre el tema. Y con esas dos ramas un poco empezamos a caminar.
Eso me parece bastante interesante, más que todo porque el documental también mezcla un poco de ficción, no solamente es un documental así per se en el cual vas grabando con la cámara, sino también hay dramatizado y te va contando un poco la historia. Pero cuéntanos un poco cómo fue este proceso de rodaje ya, meterte a la selva, meterte a la cueva con tu equipo, porque la planificación de ese rodaje no tiene que haber sido algo totalmente rápido, sino que es primero conseguir los equipos, las cámaras, las luces y ahí meterte a la cueva a aguantar humedad. Es un proceso complicado. La verdad es que fue un dolor de cabeza. Yo me acuerdo que hubo una época que decía que una preocupación que tenía, imagínate, era cómo íbamos a organizar las mochilas. Una cosa aparentemente tan trivial como esa. Decía, bueno, ¿qué pondremos en las mochilas? Y me acuerdo que estaba con un amigo en la productora, en un estudio que tenemos en la productora y con un montón, digamos, de cachivaches por ahí desperdigados, diciendo, bueno, a ver, de esto, ¿qué nos llevaremos? ¿Qué pondremos en las mochilas? Ayudaron ahí muchas personas. Yo hubo un momento en que, yo investigué mucho, pero la verdad es que un momento que estaba como un poco atorado. Me ayudó en temas de logística mucho Noel Martínez, que casualidades de la vida, era un español que vivía aquí en mi edificio también. Y un día hablando con él, de pura casualidad, me enteré de que había estado, cuando él vivía en España, ya regresó, por cierto, hace un tiempo, cuando él vivía en España, pues iba muchos fines de semana a cuevas, ¿no? Entonces, pues, fue de casualidad que me comentó eso. Y entonces le comenté sobre el documental y él me ayudó mucho con otras personas en la parte, digamos, de logística. Y en el tema de la decisión, por ejemplo, de los equipos a llevar, pues fue un trabajo conjunto entre el fotógrafo y yo, con, no sé, realmente las cosas se fueron dando, es curioso, ¿no? Porque, a ver, una preocupación era, por ejemplo, el tema de las luces, porque en una cueva pues no hay luz. Es que no hay luz. También iban de noche. Justo veía el documental en la parte cuando ustedes iban caminando en la medio de la selva con el lodo. Dentro de la cueva no hay luz y no vas a iluminar una cueva con las linternas que uno lleva en el casco normalmente, ¿no? Las linternas, digamos, de espeleología. Entonces ahí el tema era, bueno, ¿cómo vamos a iluminar la cueva si realmente queremos mostrarla como es y en sus dimensiones y demás? Y ahí, pues fíjate, el fotógrafo encontró a un inventor, porque realmente era un inventor estadounidense que hacía luces para piscinas. Entonces eso tenía la ventaja de que eran luces pequeñas, muy potentes y completamente, digamos, aptas para utilizar en sitios húmedos, porque vamos, eran básicamente, podías trabajar con ellas prácticamente, eran prácticamente impermeables. Y las que nos llevamos nosotros a lo mejor no exactamente, pero vamos, eso. Y con eso nos fuimos. Entonces teníamos unas luces de este inventor, porque realmente era un inventor. Las más potentes las conectamos. Claro, tampoco hay corriente eléctrica en una cueva. Y llevar un transformador era complicado. Pesa mucho un transformador, es muy difícil bajarlo, pero además no puedes, digamos, recorrer la cueva con un transformador. Entonces conectamos las luces, teníamos de distintos tipos, unas que iban como con unas baterías específicas de estas luces y otras que eran un poco más potentes las conectamos a baterías de moto. Entonces íbamos como con un pouch de estos que usas como para llevar lentes, pero en lugar de llevar un lente llevábamos una batería pequeña de moto y eso estaba conectado, por ejemplo, a estas luces que eran un poquito más potentes, que tampoco eran muy grandes y que podíamos más o menos llevar en una mochilita pequeña o eventualmente incluso en la mano, y con eso, digamos, iluminamos los espacios más grandes de la cueva. Entonces fue un conjunto, digamos, de trabajo minucioso. Yo me acuerdo, por ejemplo, un verano que estaba en España visitando a mis padres y estaba decidiendo qué comprar en VIH y realmente, así por decirlo claro, fue un dolor de huevos, ¿no? Porque, vamos, es que había que decidir hasta las cosas más pequeñas, ¿no? Yo qué sé, vamos a llevar esta cámara, pero la vamos a poner, digamos, a veces sobre este slider y exactamente qué slider que no pese mucho y el slider, ¿cómo vamos a poner la cámara en el slider? Lo vamos a poner con esta cabeza, pero entonces yo decía, sí, pero yo ya sé, porque ya habíamos ido a alguna cueva, que dentro de una cueva todo se vuelve difícil, y si tenemos, yo qué sé, que apretar el tornillo de
de la placa sobre la que pondremos la cueva y tenemos la cámara y tenemos en ese momento que sacar un destornillador para apretar, menudo problema. Entonces yo buscando en VIH de estos tornillos que tienen una arandela, ¿no? Entonces, detalles así, pero miles, ¿no? Y me acuerdo que hice un gran pedido en VIH y fui con Jime a Nueva York. Nos quedamos en casa de Fer, del fotógrafo, que vivía en ese entonces en Brooklyn. Él es mexicano, pero vivía en Brooklyn entonces. Y bueno, fuimos a buscar toda VIH y recuerdo que devolvimos fácilmente la mitad. Tranquilamente la mitad de lo que yo había decidido comprar. Con VIH es muy fácil la devolución. Una vez ya viéndolo en vivo, ¿no? Pues dijimos, no, en lugar de esto íbamos a la tienda, en lugar de esto, eso, en lugar de esto, esto. Entonces fue muy, muy trabajoso, pero bueno, también fue bonito, ¿no? Y al final creo que en la cueva sí llevamos lo que necesitábamos. Esto no era una producción de Nat Geo, o sea, era impensable ir con una, yo qué sé, con una red, con una Alexa. No era esa producción, era una cosa más independiente, pero teníamos mucho interés, yo tenía mucho interés en mostrar la cueva, porque la verdad es que se había hablado mucho de la cueva, pero no había ninguna imagen de calidad. Claro, y eso me parece interesante, que ya son cosas que te da el terreno directamente, y ya de por sí que ya es la historia del Tallos y todo lo que hay detrás. Pero bueno, sigamos hablando un poco de este proceso, porque tú, o sea, cuando entraste a la cueva por primera vez, ¿fue ya cuando entraste con las cámaras directamente o hiciste previamente un scouting? No hicimos scouting en la cueva, es complicado ir a la cueva, o sea, se puede ir, no es que no se pueda ir, pero digamos ya implica una logística, ya implica un gasto, en fin, no es como, yo qué sé, nosotros hicimos un entrenamiento previo en la cueva del Castillo, que es más fácil llegar y, digamos, y no es tan complejo recorrerla, y luego fuimos también 2 veces a la Garganta del Dino, también que me encantó, ¿no? Y, digamos, con eso hicimos como un poco la preparación previa, pero nos aventuramos a la cueva sin haber ido antes. Y de hecho, voy a contar una anécdota, espero que nadie se moleste por eso, pero inicialmente íbamos a hacer una expedición mucho más larga con los militares, con científicos, en fin, una cosa mucho más compleja, pero una semana antes, literalmente una semana antes de ir, parece ser que alguien, digamos, en alguna cúpula militar dijo que no estábamos... La razón que a mí se me dio, no sé si era una razón real o no, era que no estábamos lo suficientemente preparados, o ellos no sabían si nosotros estábamos lo suficientemente preparados, y entonces lo cancelaban. Y esto fue una semana antes. El fotógrafo llevaba aquí en nuestra casa, ya no me acuerdo, pues más de un mes y medio, 2 meses, ya no me acuerdo, ya habíamos filmado las recreaciones. Él me acuerdo que tenía que filmar algo en Nueva York y no se podía tampoco quedar indefinidamente aquí. Entonces, la verdad es que con la ayuda muy valiosa de Manuel Palacios, organizamos en esa semana la primera expedición. Porque en aquel momento justo quería visitar la cueva Zoltán Vargas, que es otro de los personajes que salen en el documental, que es un húngaro geólogo, muy apasionado también por la historia de la cueva y la historia de János Moritz, y estaba en Ecuador e iba a ir a la cueva esos días, y entonces Manuel dijo, pues yo le acompaño a él, y cuando yo le dije que lo de lo nuestro se había cancelado, dijo, bueno, pues hagamos algo conjuntamente. Y la verdad es que inicialmente parecía, digamos, una muy mala noticia no hacer esa expedición que habíamos planificado, que era más aparatosa y en la que íbamos a estar más días dentro de la cueva, pero yo creo que tuvo sus ventajas. Por ejemplo, en esta primera expedición, pues no fuimos en helicóptero. Hicimos un poco el recorrido tradicional, ¿no? del ritmo de la selva. Y permitió vivir un poquito más lo que había vivido Moritz, aunque bueno, estaba muy alejado porque hoy pues ya uno ya sabe qué tiene que hacer para llegar a la cueva. En aquel entonces pues no se conocía prácticamente su existencia, ¿no? La conocían los Shuar y poco más. Pero bueno, lo que quiero decir es que al final no se hizo como pensábamos, pero eso también creo que tuvo sus ventajas. Esa expedición fue más íntima y nos pasaron ahí cosas muy chéveres que le dieron... De las cosas más interesantes del documental sucedieron en esos días. Bueno, creo que esas son las cosas que te da también hacer un documental, es esa sorpresa de
de ir y buscar y ver qué pasa finalmente. Y eso yo te quería preguntar a ti, Miguel. Tú cuando entraste a la cueva, ¿qué estabas buscando finalmente? Cuando entraste ahí con todos los mitos de los extraterrestres, la expedición de Neil Armstrong, y ya tenías como esa expectativa de ir a ver la cueva. ¿Cómo fue tu primera impresión cuando ya estabas ahí y la ves y dices, esto era? ¿O qué te sentiste? No tenía honestamente ninguna expectativa de nosotros hacer contacto con nada, ni encontrar así nada hiper recontra misterioso. De hecho, ya te digo, las dos cosas más misteriosas que salen en el documental, si queréis hablamos en algún momento de eso, pues fueron un poco una sorpresa. No iba realmente con ninguna idea. Es más, podría haber ido preocupado porque, claro, no teníamos ningún guión. Teníamos un guión para las recreaciones, pero para lo que íbamos a hacer allí dentro, pues no. Entonces, bueno, llegamos a la cueva y la idea fue, bueno, vamos a recorrer esto, a filmarlo, a ver cuáles son nuestras impresiones. Y la verdad es que, bueno, fueron sucediendo cosas. Lo que sí puedo decir es que a mí ya me había impresionado mucho ese mundo, digamos, que hay bajo nuestros pies cuando fui a la Garganta del Dino, porque es muy espectacular visualmente. Y yo creo que Tayos, o sea, vamos, que hagamos un descubrimiento que hasta ahora no se ha hecho, pues desde luego es la cueva más espectacular del Ecuador y seguramente de la región. Y yo disfruté mucho la parte como de la aventura, de recorrer esos lugares. O sea, sí tenía una sensación de un poquito de privilegio, como de estar viendo algo que uno no ve normalmente, ¿no? Y que además era muy espectacular visualmente. O sea, era como muy acá. A mí me hubiera gustado pues todavía hacer más. Pero yo decía, esto, antes de ir a la cueva, incluso ¿no? Ya con la grande, decía, claro, es que esto para un fotógrafo, ¿no? Poder iluminar estos espacios, pues es una cosa alucinante. Entonces no iba con ninguna expectativa de encontrar así nada misterioso. Lo que encontramos de misterioso en la cueva, pues fue muy bienvenido. Para mí fue una alegría en la edición porque ayudó mucho a construir la historia. Unas huellas encontraron, eso es lo que veo. Me da un poco de cosa decirlo porque siento que es un poco un spoiler, pero bueno, la verdad es que sí, encontramos ahí algo. Es una pena porque yo no estaba en ese momento, en ese lugar, que nos dividimos y, digamos, Fer se fue con algunos a esta galería muy poco conocida porque de lo que sabemos pues solo habían estado en esa zona unos japoneses que habían ido en una expedición anterior y ellos habían dejado justo unos, ahora no sale la palabra técnica, pero vamos, esa cosa que utilizas para escalar, que es lo que le permitió a Luki Leinen, que era un poco el especialista escalador que fue con nosotros en la primera expedición, lo que le permitió escalar, ¿no? y poner una cuerda y que los demás subieran hasta esas galerías. Y entonces yo no estaba allí porque yo me fui a filmar la entrada al Portal Moritz, que es de lo más conocido tal vez de la cueva. Y cuando vi el material, realmente me frustré un poco porque dije, bueno, ¿cómo es posible que no hayan logrado sacar una imagen realmente clara de eso, ¿no? Pero poco después estuve en Perú filmando algo para una ONG y me topé con una huella, íbamos con un guía también, ahora no recuerdo la etnia, ¿no? Pero el equivalente a los Shuar de la Cueva de los Tayos, y nos dijo, ahí hay una huella de un tigrillo, ¿no? Y yo la vi y era, pero muy evidente la huella, o sea, no había ninguna duda de que eso era una huella. No sé exactamente a qué se refería con eso, no creo que fuera un jaguar, ¿no? Pero vamos, debía ser un felino menor. Y era muy evidente que aquello era una huella. Yo saqué la cámara, me acordé de la cueva y dije, voy a ver si yo logro sacar una foto de esto. Pues no lo logré. Ahí estaba, en plena luz del día, y debe haber alguna técnica, la verdad es que luego no lo he investigado, pero debe haber alguna técnica para iluminar, digamos, las huellas y que se vean claramente, porque Fer me comentó lo mismo, me dijo, ahí estaba, era muy evidente. Yo no sé qué era eso, ¿no? No quiero, digamos, darle una explicación, decir esto era tal cosa, pero fue muy evidente para todos, incluido Fer, que vamos, Fer no
creía en ninguno. O sea, era más bien escéptico respecto a todas las leyendas sobre historias sobre la Cueva de los Tallos, pero me dijo, no, que eso estaba ahí, vamos, eso es un hecho. Era vamos, no había ninguna duda, ¿no? Era evidente a la vista. Así las cámaras pues no lograran filmarlo con tanta claridad porque el terreno es fangoso y simplemente pues no lo lograron. Esos también son los misterios de este lugar, o sea, son cosas que a veces no sabes si son o ya están ahí, no se puede averiguar del todo, pero creo que eso le da también el misterio del documental. También quiero invitar a la gente que nos está viendo, que puede comentar y puede hacer preguntas acá a nuestro amigo Garzón para continuar con esta entrevista. Pero bueno, continuemos hasta eso. Felipe, si hay alguna pregunta, podemos hacerla en este momento, si no, continuamos. Sí, efectivamente, hay varias personas que se están conectando al Facebook Live, así que mandarles sus saludos a todos aquellos que están compartiendo esta noche con nosotros. Y tenemos dos preguntas puntuales por el momento, ¿no? La primera pregunta, querido Miguel, nos dice la siguiente. ¿Cómo se consiguió el financiamiento para la película, para hacer el documental? Y la segunda pregunta que nos hacen, ¿cómo surge la idea de hacer recreaciones históricas para el documental? Esas son las dos preguntas que tenemos hasta el momento de todos nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook Live de Tres Razones para Ver. El documental se financió principalmente, salvo una pequeña aportación de una empresa privada, se financió, aparte de con nuestro tiempo, con muchas horas de trabajo que a lo mejor no están realmente en el presupuesto, con fondos de Ibermedia y fondos del antiguo Cenecine, que luego fue el ICA, que ahora está subsumido en el IFCI. Nosotros aplicamos primero al Cenecine, en realidad, en 2013, creo recordar. No nos lo dieron, fue un pequeño disgusto, le dieron a un documental también sobre la Cueva de los Tallos, que entiendo pues, estaban en postproducción hace poco, no supongo que ya la habrán terminado. Pero bueno, aplicamos también ese año Ibermedia y fuimos el único proyecto ecuatoriano que ese año pasó los filtros de Ibermedia y obtuvimos los fondos. Y después volvimos a aplicar al Cenecine y nos dieron también parte de los fondos, no todos los fondos, digamos, destinados a la categoría a la que habíamos aplicado, pero nos dieron parte de los fondos. Y con eso hicimos el documental, ¿no? Aparte de muchas horas, ya digo, que uno le echa, que a lo mejor no están precisamente contabilizadas en el presupuesto. Y lo de las recreaciones, pues siempre es una duda hacer recreaciones en los documentales porque pueden tener esa cosa como un poco falsa, ¿no? A veces o sea, es como delicado. Yo lo que tenía claro es que no quería hacer nada, pues eso, no quería hacer un Discovery Channel ni nada así. No, yo quería que fuera, primero, que no fuera un reportaje y que fuera una película propiamente, una película documental, y a ser posible que fuera una película más cinematográfica que, digamos, de producto de estos como de Discovery y demás. Entonces, siempre es como delicado lo de las recreaciones, pero una de las fuentes de información para mí más importantes sobre la cueva fue el libro de Gerardo Peña Mateus, que fue el abogado de Moritz. Y la verdad es que al escribir, digamos, la escaleta para aplicar a los fondos, porque para documentales te piden también una escaleta, aunque a veces es un poco ridículo, porque dice, bueno, pero sí, el documental lo haré a medida que vaya filmando, ¿no? Pues enseguida me salió estructurarlo, o sea, combinar cosas del presente, la expedición a la cueva, con episodios relevantes del pasado. Y la verdad estoy muy contento de haberlo hecho. Creo que eso le da un valor al documental, creo que se integran bien esas recreaciones. Creo, honestamente, que fueron episodios bien escogidos, que explican la historia y que no dificultaban mucho la producción. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba escribiendo la escaleta, yo directamente descarté hacer una recreación sobre la expedición inglesa, porque eso ya era más producción, ¿no? O sea, todo se puede hacer un poco como, digamos, donde hay 100 personas, pues poner 10 y que parezcan 100. Pero eso preferí contarlo de otra manera. Y siento que
bueno, que realmente que no se echa en falta, ¿no? Alguien me ha dicho que por qué no mostramos imágenes del documental del 76, que más de una persona, de hecho, creo que hay como dos temas que un poco frustraron a la gente. Uno es que no se hable más del padre Crespi y otro es no mostrar imágenes de ese documental, digamos, que nos costó un poco conseguir. Y salen, digamos, en la película que vimos y que fue una alegría. No mostramos imágenes del documental del 76 porque había que tramitar los derechos y la verdad, visualmente, no, en nuestro caso, no aportaban excesivamente a la historia. O sea, pensábamos que la cueva, por la técnica y por yo qué sé, por esas luces de aquel inventor, pues nosotros la mostrábamos mejor que en aquel documental y que no valía la pena, ¿no? Pero las recreaciones, la verdad es que estoy contento de haberlo hecho. Aparte que fue un rodaje muy agradable, la verdad, todo fluyó súper bien. Chévere. Tenemos 2 preguntas más. Mucho, me avisáis, si queréis que... No, tenemos... Yo empiezo a hablar y... Un montón de preguntas, pero tenemos 2 puntuales con respecto a lo del documental. Primero, mandarle un gran saludo a Geno Palma, que siempre está pendiente de nosotros en el programa, en las críticas, en los análisis, aquí también en lo que es el en vivo de 3 razones para ver. Ella nos dice, gracias a 3 razones por acercarnos a la cultura, mucho más de lo que podríamos hacerlo a través de estas entrevistas. Así que, Geno, un gran abrazo de todos los que hacemos 3 razones para ver. Y Gus Rea nos dice algo importantísimo. Nos dice lo siguiente: muy buena entrevista, gracias, querido Gus, gracias por estar pendiente de nosotros. Y sí, está pendiente de que él vea esta película, así que a todos los que nos están viendo pueden verla en www.choloflix.com. Por favor, vean la película, el documental de Miguel, Los Tallos. Es buenísimo el documental y sabrán y van a salir muchas más preguntas. Gus no nos pregunta algo directamente del documental, pero me parece exquisita esta pregunta por el hecho de que tú, como extranjero, como persona que ha estudiado cine en otros lados, tiene tal vez otra visión del Ecuador en cuanto a la cinematografía, y nos pregunta lo siguiente: ¿cómo ves el potencial del Ecuador para hacer películas en cuanto a las muchas locaciones que tiene? Es decir, el Ecuador es un país tan diverso que tenemos locaciones en todos los lados del mundo, los lados del país. ¿Cómo ves esto tú, según tu perspectiva cinematográfica? Creo que efectivamente Ecuador tiene muchas locaciones potenciales. De hecho, una de las cosas, digamos, que está pendiente y que volvió a resurgir a raíz de la famosa fusión entre el ICA y el IFAIC fue potenciar la comisión fílmica, que juega un poco un rol en eso, ¿no? En potenciar al Ecuador como un lugar de producción cinematográfica. Pero dicho esto, también pienso que es difícil hacer cine en Ecuador, ¿no? Se hace con mucho empeño. En muy pocos lugares, ¿no? Salvo Hollywood y nada, 2 o 3 casos muy específicos, es muy difícil hacer cine sin subvención pública. Todavía es caro hacer cine, aunque digamos el digital ha simplificado muchos procesos, la verdad es que sigue siendo muy caro. Y entonces, bueno, es difícil, y Ecuador pues está siempre tratando, digamos, de no entrar, por así decir, en una crisis económica. Es un país que lucha por estar bien, y en esa lucha pues los cineastas pues tenemos trabajo para hacer nuestras películas. Ojalá que no se pierda, digamos, el interés por parte, digamos, de los poderes públicos por financiar cinematografía nacional. Yo creo que en una cultura tan audiovisual como la contemporánea es muy importante que los países tengan su propia cinematografía. Es un activo cultural invaluable, ¿no? Yo creo que también tu trabajo como documentalista y sobre esta cueva a la cual no hay mucho acceso, yo pienso que también es un trabajo importante para la cultura ecuatoriana. Pero bueno, ya para ir finalizando un poco lo de la entrevista, yo quisiera preguntarte a ti, Miguel, ¿qué ha cambiado de tu vida como director y como creador después de haber
estado en la Cueva de los Tallos. Y finalmente, ¿cómo fue el recibimiento del público de este documental? ¿Qué se descubrió? La gente, ¿cómo lo tomó cuando veía el documental? Cuéntanos un poco de eso para ir finalizando. La verdad, tuvo una buena recepción. Creo que es un documental que se ve bien, lo pasas bien, fluye, ¿no? No es un documental de estos un poco más intelectuales, tal vez más distantes, con sus pros y sus contras, porque, digamos, tampoco era el típico documental de festival, para que nos entendamos, justamente por eso. Pero, en cambio, es un documental al que le fue bastante bien en cines, que la gente todavía ve en las plataformas digitales, ¿no? O sea, la gente lo ve, y en ese sentido tuvo una buena recepción. Ya digo, hay un poco una frustración de por qué no sale más el Padre Crespi. Es verdad que ahí tal vez influyó el hecho de que yo, al ser español, no tenía tan presente la importancia del Padre Crespi en la cultura ecuatoriana. Claro. Tuve ahí, quizá ahí me equivoqué, porque para mí hubiera sido fácil dedicarle un pequeño espacio y por lo menos explicar por qué no le dedicábamos más espacio al Padre Crespi. No era, digamos, ese no era el propósito del documental. Había poco material de archivo de calidad sobre él. Hay, digamos, algún video en YouTube de cuando Stan Hall le visitó, pero el padre ya está muy mayor, está un poco senil, y yo no quise entrar mucho en ese tema, la verdad. ¿No? Pensé que nuestro documental iba por otro lado y tenía más que ver con explicar los hitos principales de la historia de la cueva y nuestra propia experiencia dentro de ella. Pero tuvo buena recepción. Me preguntaste sobre la recepción del público y la segunda pregunta era... tu experiencia, ¿cómo fue ahora? ¿Cómo es Miguel después de haber estado en esa cueva? La verdad, yo me impliqué mucho con el documental, lo pasé bien. Como todas las cosas en la vida, digamos, como todos los partos, pues tienen un elemento de esfuerzo y de dolor, pero luego vuelves la vista atrás y esas son las cosas de las que luego te sientes orgulloso, ¿no? Yo le dediqué unos buenos años de mi vida, insisto, mientras, digamos, hacíamos otras cosas. Nosotros vivimos, por desgracia, no vivimos todavía de hacer documentales, que es lo que nos gustaría, o películas de ficción, pero sí fue una cosa muy importante en mi vida, mucho tiempo, y bueno, para mí fue mi ópera prima, la primera obra que yo estrenaba en salas de cine. No había hecho otras cosas, pero hemos hecho un programa de televisión durante un año, hemos hecho muchísimas cosas, pero digamos, estrenar en cine, pues esa fue mi primera película, y en ese sentido, pues como que yo siempre le tengo muchísimo cariño, ¿no? También tengo que decir que en la vida, por fortuna, hay un momento que también uno pues pasa página, ¿no? Me acuerdo cuando estaba perfectamente, todavía no había terminado el documental, y una de las personas con las que estábamos en aquella filmación, yo le hablaba del documental y me decía: yo siento que tú todavía no lo terminas porque no lo has soltado, no lo quieres soltar, y por eso no lo terminas. Bueno, finalmente hubo un día en que lo solté, esa es la verdad. Y esto pues me permitió empezar otro proyecto que está muy avanzado. Ya tenemos un primer corte realmente. Y bueno, pues estamos en otro proyecto, pero Tallos pues siempre será algo especial, ¿no? Para mí fue muy bonito hacerlo. Estar dentro de la cueva, ¿me cambió o no me cambió? No creo que yo sea un Miguel distinto, pero insisto, una de las cosas que yo más disfruté fue el aspecto un poco de la aventura, por así decir, y la oportunidad de conocer ese mundo. A mí siempre me ha gustado mucho la naturaleza, y eso es algo que realmente para mí fue como, o sea, que me llenó, ¿no? Haber podido estar ahí. ¿Volverías a ir a la cueva? ¿Volverías a ir a la cueva en algún momento? Pues mira, hay una... no sé ni si decirlo, me da un poquito de cosa, porque hay una cosa que me quedé con ganas de hacer. Y les dije a Jimé y a Carlos, que son mis dos socios, ¿no? Jimena Villarroel y Carlos Andrés Vera, y les dije: oye, les pregunté, ¿qué hago? ¿Vuelvo o no vuelvo? Los dos me dijeron:
primero edita lo que tienes y ve si es necesario. Pero la verdad es que yo no regresé porque siempre le tuve miedo a la entrada. Siempre tuve un feeling. Y luego en el documental se ve lo que me pasó. Pero yo siempre tuve un feeling, no sé por qué, con esa entrada. Pero un feeling fuerte además. O sea, yo estaba con susto antes de ir. En concreto, esa entrada en ese lugar, ¿no? Una vez yo ponía los pies en el suelo, una vez puse los pies en el suelo y en general cuando hicimos los entrenamientos y demás, nada, súper tranquilo, ninguna preocupación de ningún tipo. Pero la entrada, y específicamente esa entrada en particular, yo tenía un feeling. Y sé que en parte una razón en mi caso para no volver, hasta que luego ya digo que un poco pasé página y ya me metí en otra cosa. Es la obsesión. Porque no me quité un poco el susto. De hecho, el susto me lo quité años después en un lugar nada que ver, subiendo a Cotopaxi, pero bueno. Sí, me quedó un pequeño susto, la verdad, ahí. Entonces, no aparte es complicado, no es que uno diga, oye, venga, cojo este fin de semana y me voy, o sea, lo tienes que organizar. Pero en mi caso hubo ese pequeño elemento de aprensión que un poco hizo, si no, a lo mejor hubiera vuelto. Y luego estaba la cosa de que ya no podía volver con el crew. Por ejemplo, pues Fer ya no estaba. Entonces, se había un poco este elemento de que nuestra historia había sido esa. Entonces, por mi parte, que no digo que no se pueda hacer, se puede hacer, o sea, es perfectamente legítimo y a lo mejor hubiéramos descubierto alguna cosa adicional que hubiera enriquecido más aún el documental. Pero yo sentía un poco que esa había sido nuestra experiencia y que volver sin Fer, volver, digamos, sin ese crew original era como un poco artificial, ¿sí me explico? Que como, no, eso había sido nuestra experiencia. Entonces íbamos salvo que realmente en la sala de edición no pudiéramos, con eso es con lo que nosotros íbamos a hacer la película. Entiendo totalmente. Bueno, y ya que tocaste el tema de tu próximo proyecto, para ir finalizando, ¿puedes contarnos un poco de lo que se viene de Miguel Garzón? Y nada, contarnos de qué va. Es un documental, la verdad le tengo muchas ganas. Después de terminar Tallos, pues lo típico, empiezas a pensar, bueno, sobre qué quiero hacer el siguiente documental, y una idea que me rondaba la cabeza era el de las experiencias cercanas a la muerte. Me rondaba la cabeza ese tema. Y entonces ya pasaban, digamos, los meses y no concretaba nada. Pensaba simplemente un poco, pero sin concretar nada. Y un día le llamé, no sé por qué se me ocurrió, a una chica con la que había hablado después de una de las proyecciones de Tallos. Y no sé por qué me acordé de esa chica que estaba metida en temas un poco también esotéricos y demás. Y dije, no sé, me voy a llamar, voy a quedar un día con ella a ver si conversando con ella sale algo. Y fuimos un día a comer y entonces al final de la comida le comenté sobre este tema que me interesaba y ella me dijo, mira, yo conozco el caso de un chico que ha tenido 13 experiencias cercanas a la muerte. Porque tuvo un accidente de moto tremendo que le dejó, digamos, en silla de ruedas y pasó 3 años en cuidados intensivos. Se llama Jaime Chiriboga, que es uno de los socios fundadores de la Fundación Tríada, que trata gente con problemas neurológicos graves y demás. Y le fui a ver un día y dije, creo que voy a hacer un documental sobre esta persona. No sobre el tema de las experiencias cercanas a la muerte, sino sobre él, porque no sé, me sentí que me encantó el personaje, su historia. Decidí que quería hacer un documental no sobre el retorno del más allá, sino un poco sobre la vida. Y entonces, pues bueno, le hemos filmado durante un par de años y realmente, vamos, es que es un pozo de historias, de anécdotas. Y en eso estamos. Es un documental, este es un documental realmente muy, muy indie, muy independiente. ¿No? Aquí de momento no hemos hecho recreaciones, todo es muy, muy mínimo, pero le tengo mucha ilusión. Entonces veamos cómo termina saliendo. Bueno, esperemos que pronto podamos verlo ya en las salas de cine y bueno, también en las plataformas digitales. Como todavía existen, tenemos que ir para que existan. Sí,
Totalmente. Bueno, te agradezco, Miguel, por estar esta noche aquí con nosotros. Y nada, les invito a la gente que pueden ver el documental de Tallos en choloflix.com y pueden también ver el análisis de nuestro equipo en nuestro canal de YouTube. El link lo pueden encontrar aquí en la descripción de este live. Por mi parte, muchísimas gracias por esta noche. Sean bien recibidos. Gracias, Felipe. Gracias, una muy buena noche. Gracias por vernos y hasta una próxima oportunidad. No se olviden que la próxima semana tenemos el análisis de la película Entre Max y una mujer desnuda del director ecuatoriano Camilo Luzuriaga. Muy buenas noches. Un abrazo a todos.